Regresamos y vamos de inmediato con el comentario de Kimberly Taveras. Miren, antes de yo iniciar mi comentario, quisiera, a propósito de que se aprobó el Código Penal recientemente, hacer un llamado a mi Congreso Nacional, que hagamos un taller con los comunicadores para enseñarles cuáles son los logros del nuevo Código Penal, porque he visto que algunos compañeros o comunicadores, ¿verdad?, se han expresado con preocupación legítima sobre el tema y han pedido que se cree una inscripción de un registro de agresores de agresiones sexual, un registro de agresión sexual, de agresores sexuales, un registro de agresores sexuales. Y yo lo que quiero hablar de que este registro de agresores sexuales fue una de las conquistas de este nuevo Código Penal. En el artículo 68 se establecieron modalidades de las medidas de seguimiento sociojudicial, y dentro de esas medidas, que hay 9 medidas de seguimiento sociojudicial, así mismo como lo estableció mi compañera, que se hace en Estados Unidos y en otros países del mundo, pues ya a partir del 2026, cuando se implemente ese nuevo Código Penal, una de las medidas de seguimiento sociojudicial será inscribir a los agresores sexuales en este registro de agresión sexual. O sea, ya eso está aprobado en el nuevo Código Penal. Tanto el Ministerio Público lo solicitó, como las diputadas que yo les dije que estamos trabajando en una reforma integral llamada Déjala Ir, para prevenir todo este tipo de violencia de género, que dentro de la violencia de género están incluidas este tipo de violencia sexual. Hermana, y ahí aprovecho, y discúlpeme que le interrumpa en su comentario, que es importante y no podemos bajarle a hacer el llamado, porque ahí solamente dice registro de agresores sexuales. Ahora hay que ver si nosotros como población vamos a tener acceso, o es usted ponerlo ahí en un listado que nada más lo va a ver usted. Ahí mismo te voy. En la parte 8, en el artículo 68, claro. En el punto número 8 de estas 9 medidas sociojudiciales se establece que es el Ministerio Público que va a tener ese registro, el acceso y la administración de ese registro para darle seguimiento a esos agresores sexuales. Entonces no es lo que yo pedía, que era que la comunidad pudiera tener acceso a eso. Yo como vecina, saber si John es un agresor sexual y yo ubicarlo. Porque si es el Ministerio Público para consumo de ellos y para darle seguimiento, a mí eso no me convence. Bueno, ese fue el logro. Yo estoy aquí cumpliendo con informar lo que se logró en el nuevo Código Penal. No es lo que yo pido. Atención, sí hay un registro de agresores sexuales, de violencia sexual, y ya eso se aprobó en el nuevo Código Penal y es una de las medidas sociojudiciales para dar seguimiento a los agresores sexuales. Está ahí este registro y ya anunció incluso, creo que la ministra Farideh Raful, que lo va a implementar como lo establece en el nuevo Código Penal, y también fue el resultado de una lucha no solamente del Ministerio Público, sino de varias diputadas, legisladoras, entre ellas senadoras también, que lo habíamos solicitado y ya lo estábamos proponiendo en uno de los proyectos que ya teníamos. Ya otras medidas, como las que dice Nilda o como las que han hecho otras comunicadoras, de que ese registro de agresores sexuales se haga público, bueno, ya eso sería otro debate que habría que ver. Entonces, ya entrando a mi comentario, en la mañana de hoy nosotros hablábamos de la necesidad de mejorar como país, de los retos que tenemos y de quién es la responsabilidad cuando una joven intérprete o 2 jóvenes intérpretes aparecieron haciendo un video en una escuela del país. Evidentemente, esto desató la indignación nacional y también una investigación anunciada por el ministro de Educación sobre quién dio los permisos para el uso de esa escuela. Ya la investigación seguirá su curso, la intérprete incluso dio unas declaraciones defendiéndose porque ya se está hablando de una investigación y ella pues ha asumido su defensa y procedió a borrar los videos. Eso es por un lado, y está bien que se investigue y está bien que hayan las sanciones que deben haber, porque evidentemente que se violó un espacio donde conviven menores de edad y que además donde se imparte el pan de la enseñanza. Eso es una cosa. Ahora, hay otro asunto que es el que yo he abordado cuando llegué aquí, que es ver cómo nosotros desde el Estado Dominicano podemos promover una educación integral. A propósito de que fue una escuela utilizada y a propósito de las letras de esa joven intérprete, decir
que quizás no basta solamente con exigir, ¿verdad?, a que el resultado de la sociedad cumpla con las normas que se establecen, sino hacer una auditoría, un estudio forense, si se quisiera, para saber de dónde viene el mal y qué podemos hacer nosotros para corregirlo. Nosotros siempre hemos sido abanderados de la educación integral en las escuelas. Una educación integral que no solamente valore la inteligencia cognitiva o la capacidad de memorizar de los estudiantes nuestros, aunque hemos visto con dificultad como no solo República Dominicana, sino como todos los países del mundo, enfrentamos frente a la digitalización de la educación un retroceso hasta en la capacidad lectora y comprensiva de nuestros estudiantes. Pero más allá de eso, yo quisiera valorar el hecho de que siendo una sociedad con las deudas sociales que tenemos, donde la mayoría de los hogares están dirigidos por mujeres, donde estas mujeres tienen que elegir muchas veces entre trabajar y mantener a sus hijos, donde muchas son víctimas de violencia y donde esa violencia es aprendida por sus hijos, porque la violencia se aprende y es replicada también en las escuelas, que el Estado, más allá de comenzar una campaña con los adultos que ya están formados y que eso está muy bien, tenemos que ir a la raíz del asunto y donde el Estado tiene control de esos futuros ciudadanos, que es en las escuelas. Casi 2 millones de estudiantes tiene el sistema educativo nacional y de eso más del 70% está en el sistema educativo público, en el sector público, donde el Estado tiene control de los estudiantes por 8 horas y por más en el caso de las tandas extendidas. De manera que yo creo que las escuelas no pueden ser nada más para ir a aprender a leer y a escribir matemática, física y química, aunque hace falta fomentar las STEAM, sino que se valoren los tipos de inteligencia de los niños. Los dominicanos tenemos una inteligencia deportiva que representa el sueño de muchas familias del país. ¿Cuántas madres, cuántos padres, cuántos niños no se levantan tempranito a ir a practicar a un estadio de béisbol los fines de semana o van en las tardes y tienen que firmar con una liga y darle la mitad de su firma al entrenador? Pero ¿cuántos no pierden la cabeza después que reciben esa firma? Porque las mismas familias no son capaces de apoyar emocionalmente ni darle la herramienta emocional a los muchachos para que no se pierdan. Si las escuelas tuviesen esa estructura deportiva, si construyéramos las escuelas pensando en dotarlas de esas herramientas deportivas, quizás esos hoy peloteros que se han perdido no estuvieran perdidos, porque estuviera el personal que les acompañaría en su desarrollo. Y cuando se firma ese pelotero, ya el Estado lo ha formado, como pasa en otros países. Esa es una riqueza que no podemos desaprovechar. Y las escuelas dominicanas no pueden estar de espalda a la inteligencia deportiva de nuestros niños. Ahora vamos a la inteligencia artística. ¿Cuántos artistas no hemos tenido que han sido virales a nivel mundial y que están influenciando en China, que esa música ha sido llevada a otros continentes? ¿Y qué le criticamos a esa música? El mensaje. Pero es un mensaje en el que el Estado no ha tenido nada que ver, al igual que la formación de nuestros peloteros. Entonces, si desde las escuelas públicas también se forman escuelas de música para aprovechar la inteligencia musical de nuestros niños, le estamos dando la oportunidad a los niños, niñas y adolescentes, que son los futuros artistas de mañana, de que influyan positivamente en la sociedad y de que usen sus voces y sus plumas para hablar de causas sociales, para influir positivamente en nuestros jóvenes. Pero ahora no le podemos exigir nada más que cumplir con las leyes a los artistas del país, a los peloteros del país, porque no hemos influido en su formación. Entonces, yo hago un llamado no solamente al gobierno dominicano, sino a los hacedores de opinión pública para asumir esta campaña, para que en las escuelas no sean solamente uniformes que se lleven y una educación cuadrada, sino que sea una educación integral y transversal, en la que los futuros ciudadanos puedan recibir todo el apoyo que necesitan del Estado, para que mañana estén comprometidos con su país. Y esto no es difícil de hacer, esto claro que se necesita recursos, claro que conlleva recursos, pero también necesita que los dominicanos y dominicanas valoremos eso. Cuando se llevaron los programas STEM a las escuelas, yo me puse feliz, contentísima. Yo dije, robótica en las escuelas, no importa que se empiecen por pequeños programas preliminares, esto se va a extender a todas las escuelas del país, porque aquí hace falta mano de obra altamente calificada y hace falta que se inicie desde ahí y que se fomente el pensamiento crítico. Otras cosas que se deben hacer en las escuelas, señores, son los periódicos escolares.
A los dominicanos nos encanta la comunicación, nos encanta estar informados. Sin embargo, esa era una costumbre que en algún momento se tenía en el país y que se ha perdido. Qué bueno sería que cada escuela del país donde exista bachillerato tuviera su periódico escolar, tuviera su podcast, hoy que es día del podcast, y que se fomente ese tipo de inteligencia, que se aproveche, que se formen. Esos periodistas, esos comunicadores que salgan de esos programas escolares van a tener un compromiso social real, no solamente con su comunidad, sino también con el país. De manera que es un llamado que nosotros hemos hecho en reiteradas ocasiones, que hemos sometido los proyectos, que vamos a seguir sometiéndolos, ¿verdad? Porque ustedes saben que los proyectos perimen. Ahora con esta reforma que estamos trabajando, donde estamos pidiendo no solamente trabajadores sociales para las escuelas y que se enseñe educación emocional y que enseñe una educación en igualdad de género, sino también que sea una educación integral en la que se valoren todos los tipos de inteligencia, para que mañana cuando un pelotero como Wander Franco que lo firmen con la cantidad de recursos que lo firmaron, ya tenga una formación que se la dé el Estado Dominicano a través de la escuela, para que no cometa los errores o delinca como delinquió, y que hoy entonces hay 2 familias destruidas. La jovencita de la que abusó conjuntamente con su mamá, que la traficó, que esa es otra realidad que hay que ver en ese ejemplo. Que está condenada, cumpliendo una condena con eso. ¿Cuántas madres no le dicen a sus hijas, ya tú tienes 14, 13 años, tú tienes que traer dinero aquí a esta casa, tú no puedes estar enamorándote de fulano que tiene dinero? Esas son realidades que tenemos que verlas retratadas, y no estoy hablando de culparnos a las mujeres de todo lo que pasa, sino de estudiar cada una de las palabras que dijo esa muchacha. Esa letra de esa canción retratan la vida misma que ella tuvo y las fallas del sistema, esa violencia aprendida que ella a su vez está influenciando en la sociedad para enseñársela a otras jóvenes, y si no lo hiciera de la escuela, ¿cuál sería el delito de ella? Porque hay libertad de expresión. Esa es una música para adultos. La única diferencia es que es hecha en una escuela. Entonces vamos a poner atención un poquito a la otra República Dominicana, que es la realidad social que se ha vivido en las escuelas públicas de este país durante los últimos 60 años, y todos lo sabemos. Lo que pasa es que como nosotros no lo vivimos directamente, no nos afecta directamente, no lo pensamos, pero hay padres, hay madres que no pueden con sus hijos, que cuando lo mandan a buscar los profesores de la escuela, le dicen, yo no puedo con él, yo no puedo con ella, mira a ver lo que te hace. La realidad es que hay bandas que alquilan casas frente a las escuelas para poner a los muchachos a vender droga. La realidad es que van adultos abusadores a buscar a las muchachas cuando salen de la escuela para ir a prostituirlas después de ahí, que abusan de ellas y que abusan de ellos, que dentro de las escuelas también se cometen abusos que son penosos. Entonces esas son realidades de las que tenemos que hablar y que tenemos que transformar, pero para eso necesitamos el apoyo de cada uno de los dominicanos, que sí tenemos nuestros problemas resueltos y que podemos hacer opinión pública y hacedores de políticas públicas también para que las escuelas se transformen de lo que son hoy a lo que deberían ser. Llévame, Cuno. Panorama FM 96.